sobre la inasistencia de los abogados de Maribel Barreno, vocal de la Judicatura, provocaría por cuarta vez que no se instale su audiencia por tráfico de influencias. Los vocales de la Judicatura, Maribel Barreno y Juan José Murillo, y el juez Vladimir Jaya, son investigados desde junio del 2022 por tráfico de influencias. Esto es información pública. El candidato del cambio de abogado, defensor de la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, presentado solamente minutos antes de la hora fijada para la audiencia respectiva de evaluación y preparatoria de juicio, dentro de este caso denominado vocales, obligó al juez Walter Macías de la Corte de Justicia Nacional lo siguiente: a no instalarse la mañana del viernes 22 de septiembre, o sea, el día de hoy, la diligencia por cuarta ocasión en menos de un mes. Barreno, junto con su compañero de pleno en la Judicatura, Juan José Morillo, y el juez de Pichincha, Vladimir Jaya, son preprocesados por el delito de tráfico de influencias. La investigación contra ellos arrancó el 15 de junio del 2022, luego de conocerse el contenido de un delito, de un audio filtrado, en el que se escucharía la voz del vocal Morillo, quien en presencia de la propia vocal Barreno pediría aparentemente el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, ante una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, y así salvarla de la destitución. Al menos 5 escritos presentó Barreno entre el jueves último y la mañana de hoy al despacho de Macías. En uno de estos escritos, la vocal pedía que el juez Macías se excuse de seguir en el caso porque para ella y su defensa el magistrado había perdido la imparcialidad en este caso y mantenía una enemistad manifiesta contra la procesada. Macías resolvió lo siguiente: rechazar la petición al definirla como improcedente y resaltando que la causal invocada ya fuera resuelta por el juez Felipe Córdoba. La vocal Barreno anteriormente había ya presentado una demanda de recusación y una queja administrativa por manifiesta negligencia contra Macías. Ninguna de estas dos acciones avanzó, pues fueron rechazadas la primera por un juez de la Corte de Justicia Nacional y la segunda con 17 votos en el pleno de la Asamblea. No, en el pleno de la Corte Nacional. El juez Macías asegura que su imparcialidad dentro de este caso estaba intacta y sus actuaciones se habían regido por lo que decía la Constitución y la propia ley. Información tomada de diario El Universo. Los restantes 4 solicitudes tenían que ver con pedidos para referir la causa porque sus 2 primeros abogados no podían asistir a la diligencia en mención. La primera por tener una cita para un implante dental y el segundo abogado por tener otra audiencia este mismo viernes. Pero a las 2 de la tarde con 30 minutos, en los siguientes pedidos, Barreno, notificada del relevo de su defensa a los 2 abogados, colocaba a otro, es Juan Carlos Salazar, y pedía que se difiera la diligencia para que el nuevo defensor tenga el tiempo necesario, adecuado para inteligenciarse del expediente, o sea, empaparse. A esta convocatoria asistió de forma presencial el juez Jaya y su defensa, mientras que de manera virtual el vocal Murillo y sus 2 abogados. En cambio, ni Barreno ni su nuevo abogado se habían presentado en la sala para fundamentar sus pedidos de que no se instalase la audiencia.
Incluso Macías consultó a la secretaria, si es que no estaba conectada vía telemática, la vocal procesada, pues quería escuchar directamente de ella lo que tenía que decir sobre estos pedidos de hecho. La jueza deja sin efecto esta destitución adoptada por la Judicatura contra Walter Macías y dispone su inmediata restitución al cargo de juez en la Corte Nacional. Al ser restituido como juez de la Corte de Justicia, Walter Macías deberá retornar los casos que quedaron en su despacho, entre ellos el caso Vocales que les estaba hablando. La jueza de Pichincha, Marta Vimos, decidió al mediodía de este jueves 14 de septiembre aceptar la acción de protección planteada por Walter Macías y dejar sin efecto esta resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura con la que se lo destituyó del cargo de juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Vimos dispuso que de manera inmediata el magistrado sea restituido a sus funciones en el más alto órgano de justicia ordinaria del Ecuador. Con la decisión de la jueza de la Unidad de Familia, Niñez y Adolescencia, transformada en jueza constitucional, dejó sin efecto la destitución adoptada en sesión extraordinaria del Pleno de la Judicatura. Esto fue el 19 de agosto pasado. Con solo los votos del presidente de la Corte de Justicia, Wilman Terán, y el vocal del organismo, Javier Muñoz, la resolución se conoció en la reinstalación de la diligencia que fue suspendida el pasado 4 de septiembre luego de que se intervinieran las defensas de Macías, de la Corte de Justicia, la Procuraduría del Estado y varios amicus curiae. Para la jueza Vimos, es evidente que en este caso existió la vulneración de derechos, entre ellos el principio de participación, el debido proceso y la seguridad jurídica, y hubo falta de motivación. Por ejemplo, Vimos resaltó en su resolución oral que pese a que existía un criterio de una veeduría ciudadana para que los vocales Juan José Morillo y Ruth Barreno no participaran en este análisis del caso administrativo del juez Walter Macías, quien como juez llevaba el caso por tráfico de influencias denominado caso Vocales contra ambos vocales. Al menos Barreno tuvo la injerencia en la votación final de destitución al aprobar una reconsideración que cambió la primera votación en la que no existirían los apoyos necesarios para aprobar esta destitución de Macías. La vocal Maribel Barreno no debió haber intervenido y dar su voto para la reconsideración. Le había dicho el control social, le había dicho la veeduría que no lo haga y no lo hizo. Vulnerando así el principio constitucional de participación, como la resolución dentro del expediente, podríamos decir que no vulneró derechos constitucionales si es que hay actos evidentes, actos que van en contra y lesionan los derechos del accionante. SIC, señaló la jueza, quien aparte de confirmar que se han violentado estos derechos del accionante, afirmó que para que esto no vuelva a suceder, la Corte de Justicia debe conformar las veedurías ciudadanas cuando la ley y la Constitución así lo disponga. Al no estar de acuerdo con esta decisión adoptada desde la defensa del Consejo de la Judicatura de forma oral, se anticipó que se apelara el fallo de la jueza Vimos y se espera que un tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha revise esta decisión. Además de la restitución inmediata al cargo, la jueza constitucional dispuso que la Judicatura realice la cancelación de los dineros a los que tenga derecho Walter Macías por el tiempo que se encontró destituido y que emita disculpas públicas el Consejo de la Judicatura a través de sus medios digitales, pues se trata de un magistrado de una alta corte como la Corte Nacional de Justicia. Se delegó a la Defensoría Pública
a que haga el seguimiento de esta sentencia para que se cumpla y así Macías vuelva inmediatamente a sus funciones. La inicial destitución de Macías se dio por un informe ante una denuncia de tipo administrativo interpuesta en el mes de marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado a 7 años de cárcel por el delito de delincuencia organizada en el caso Las Torres e investigado por el delito de cohecho en el caso Chilla Camp, CAMC. Al término de la audiencia, el juez Macías dijo que toma la decisión que lo beneficia con mucha humildad. Resaltó que es bueno para la independencia judicial el que la jueza Vimos haya resuelto con entereza y motivación jurídica. Algo interesante es que ella en su resolución aborda que se ha vulnerado el derecho a la participación ciudadana y esto marcaría un hito histórico porque ella toma en consideración que cuando se pretende destituir a un juez de la Corte Nacional de Justicia se debe conformar una veeduría ciudadana como se la confirmó en este caso de manera tardía. Esta veeduría siempre recomendó que no deberían haber intervenido los vocales Maribel Barreno y Juan José Morillo. Acotó Macías. Vimos llamó la atención de la Corte de Justicia por violentar el derecho a la independencia judicial, señalando que existen reglas claras para este tipo de casos y a la seguridad jurídica. Al accionante le iniciaron un sumario disciplinario el 8 de mayo del 2023, este año, pero en el camino fueron apareciendo reglamentos no previsibles. La seguridad jurídica como derecho constitucional indica que lo fundamental de la seguridad jurídica es que la persona sepa con anterioridad a qué reglas y normas se somete. En este caso, a qué reglas disciplinarias se sometía Walter Macías. En el transcurso de este sumario disciplinario aparecieron o se adoptaron dos resoluciones. La una determinando la formación de veedurías y la otra haciendo una reforma al reglamento para las sesiones del Pleno de la Corte de Justicia, así lo explicó la jueza constitucional. En la resolución de destitución, que solamente contó con el voto afirmativo de Terán y Muñoz, se explica que se declara al juez Macías responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial por el hecho de haber suscrito la providencia del 8 de febrero del 2023, encontrándose suspendida la competencia para resolver. Por ello, se asegura que se dicta la sanción de destitución del cargo. Pasadas las 4 de la tarde, 16 horas de este jueves 14 de septiembre, Walter Macías llegó a la CNJ para Corte Nacional de Justicia para reincorporarse a su cargo de juez nacional. Le dio la bienvenida el presidente del organismo, Iván Saquicela, quien le dijo que es muy importante para la democracia y para la función judicial que haya imperado el derecho. Destacó además que es una tarea de los jueces el aplicar el derecho, pero que también había otra tarea fundamental que es la defensa de la institucionalidad y la independencia judicial. Bla, bla, bla. Walter Macías, bienvenido a tu casa, bla, bla, bla. Nos complace que mediante una decisión de una jueza haya podido regresar a la Corte Nacional de Justicia. Sencillamente ha imperado la razón, justicia y derecho, bla, 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 así indicó Saquicela. De su parte, Macías agradeció
su bienvenida y el apoyo de sus compañeros magistrados de la Corte Nacional de Justicia, y hoy se ha hecho justicia desde el ámbito constitucional, y este sería un hito para la independencia judicial. Este solamente es el camino para que se evidencie que no podemos dejar que el Consejo de la Judicatura en este ámbito esté actuando de esta forma y quiera vilipendiar los derechos de las juezas y jueces, reflexionó el juez de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Acerca del caso Las Torres, sentenciada pide que este juez de mención, Walter Macías, se inhiba o excuse de seguir en la causa al haber perdido su objetividad. Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció como culpables de este delito de delincuencia organizada a 11 personas, entre ellas el excontralor Pablo Celi. A 3 días de que este juez de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, Walter Macías, retomó sus funciones en la Sala Penal, la defensa de Natalia Cárdenas, una de las 11 personas sentenciadas por este delito de delincuencia organizada dentro del caso Las Torres, pedía que el magistrado se inhiba o excuse de seguir con el caso por una supuesta manifiesta enemistad y odio personal contra todos los acusados en esta causa. El pasado 18 de septiembre, Macías retornó a la CNJ luego de que la jueza de Pichincha, Marta Vimos, aceptó una acción de protección y dejó sin efecto esta resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, con el que se lo destituyó del cargo de juez nacional. Para Vimos, en este caso existió la vulneración de derechos, entre ellos el principio de participación ciudadana, el debido proceso, la seguridad jurídica y la falta de motivación. En una sesión extraordinaria dada el 19 de agosto último, y con solamente los votos a favor del presidente de Justicia, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz, se separó de este cargo a Macías y a él se lo responsabilizaba de supuestamente haber incurrido en una infracción disciplinaria al haber suscrito la providencia del 8 de febrero del 2023, encontrándose suspendida su competencia por resolver dentro del caso Las Torres. Según el pedido hecho por la defensa de Cárdenas, entre la destitución del juez y el que haya regresado a su cargo, Macías ha publicado en su red personal de X y en medios de comunicación se ha emitido expresiones contra el caso Las Torres que ponían en duda esta imparcialidad y objetividad del magistrado. La lógica elemental y pura no admite fuerzas, no condenó por delincuencia organizada, que es parte de un grupo criminal, y ahora manifiesta el 12 de septiembre de este año que los abusos serían una conducta delictiva con la intervención del mismísimo grupo estructurado que intervino en este caso Las Torres, incurriendo en el mismo tipo penal. Entonces él ya da por sentado, por hecho, que su presunción de inocencia en el caso mencionado Las Torres ya se había cambiado por la cosa juzgada, y ahora le otorga el rol de ser parte de otra estructura criminal que inclusive es la misma que también intervino en el caso Las Torres. Así lo señala el documento enviado por Cárdenas. El Tribunal de Juicio, presidido por Macías de forma unánime, dispuso que al existir este agravante de ser servidora pública, la exfuncionaria de Petroecuador, Natalia Cárdenas, debía ser condenada a 9 años y 4 meses de prisión por su participación en calidad de colaboradora de la estructura, y que además supuestamente estaría liderada por el ex contralor Pablo Celi y el ex gerente de Petroecuador, Pablo Flores.
Estos últimos recibieron una pena de 13 años y 4 meses como autores directos del delito de delincuencia organizada. Estos abogados de Natalie Cárdenas recuerdan que aún estaría pendiente la respuesta de un recurso horizontal de aclaración que han presentado respecto a la sentencia por escrito notificada el 4 de julio pasado, pero consideran que ha existido un terrible exceso y pérdida de objetividad y de parte del juez, que debe dar respuesta a la aclaración, y lo correcto sería que Macías se aparte de la causa penal. Y es necesario dejar claro que no le animaría en lo personal ni en lo procesal el causar ningún tipo de incidente malicioso o temerario, pues así como juez de la República del Ecuador tenía el legítimo derecho de defenderse cuando consideraría que sus derechos habían sido vulnerados. Entonces, a esta ciudadana también le asistirían los mismos derechos de solicitar lo peticionado. Indica además en la parte final del documento entregado en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia. Walter Macías fue inicialmente suspendido y destituido por una denuncia interpuesta en marzo pasado por Esteban Celi, sentenciado a 7 años de cárcel en el caso Las Torres. El 12 de septiembre pasado, el exgerente de Pablo Flores, también condenado en Las Torres, presentó por los mismos hechos una denuncia en el CJ, en la Corte de Justicia, pero no solo contra Macías, sino contra los conjueces nacionales Adrián Rojas y Bayardo Espinosa, parte del Tribunal de Juicio de la causa por delincuencia organizada. Este 12 de septiembre del presente a las 12:34 se había tramitado externo número CJ bla bla bla, constaba ingresada ya una nueva denuncia por otro de los sentenciados del caso Las Torres, y ahora el condenado Pablo Flores, con el mismo modus operandi del sentenciado Esteban Celi, sin firma de su abogado. Lo señaló Macías en su cuenta de Twitter. Esto es información pública.